quiero darle la bienvenida a el doctor Gustavo de Vivero. El doctor Gustavo de Vivero es un médico anestesiólogo cirujano de la Universidad Autónoma de México. Es especialista en anestesiología y subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, así como en células madre, terapia neural y ortomolecular. Más de 30 años de ejercicio profesional. Actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en instituciones que se dedican al área de la cirugía plástica. Doctor Gustavo de Vivero, muy buenas noches, bienvenido. Y su ponencia, ¿qué es el glutatión? Que estábamos hablando ahorita, ¿qué es el glutatión? Muy buenas noches, Ariana. Muchísimas gracias por tu recibimiento y a ustedes todos en la sala, bienvenidos. De verdad que siempre me da mucho gusto compartir con ustedes parte de lo que es importante en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida. Y bueno, voy a compartirles, a tener el gusto de compartirles lo que es el glutatión. Permítame entonces y les comparto la pantalla para ver entonces qué es el glutatión. El glutatión, como ya lo dijo la doctora Soraya, es una parte interesante y muy importante dentro del organismo. El glutatión en sí se forma dentro de nuestro organismo. Es una sustancia natural formada dentro de cada célula. Todas las células de nuestro organismo se forma, pero a partir de tres sustancias o tres aminoácidos del cual se llaman tripéptidos. Voy a contarles un poco entonces de dónde es que proviene el glutatión, un poco de historia. Como ya les dije, es un tripéptido. En 1888, Joseph Rey fue el primero que habló algo sobre el glutatión, pero en esa época él lo llamó filotión, porque lo encontró en los hongos, en las plantas, y era como el amigo del sulfuro. Muy poco, la verdad fueron los inicios de lo que era el glutatión y hasta 1921 donde Hopkins en Cambridge lo propuso como una sustancia dipéptida perteneciente como al glutamato y la cisteína. Y ahí fue donde él introdujo ese nombre por primera vez. Hasta 1935, Hamming y Med describen la estructura química ya directamente como lo que se conoce actualmente como un tripéptido, del cual ya les había mencionado, a partir de esas sustancias de la cisteína, glicina y ácido glutámico. Hasta eso se perdió, no siguieron investigando hasta 1980, al finales del 79, Meister y colaboradores contribuyeron pues con el entendimiento mayor de la fisiología, las partes fisiológicas de ese glutatión y vieron la gran importancia que tiene que ver para la vida, determinándolo como lo hizo Gustavo Bonos y Patricia Conchaven en la Universidad de McGill. En su laboratorio de investigación, ellos hicieron más de 20 años de investigación a partir de ese glutatión y viendo a ver cómo hacían la parte más importante como para que ese glutatión se formara. Y encontraron que la sustancia principal es la cisteína, que viene de la naturaleza, principalmente de la leche de los mamíferos. Si nosotros vemos el humano como tal, ellos la determinaron y encontraron que la sustancia mayor de la leche era la cisteína y que tenía muchísimo que ver con el sistema inmune. Y fueron determinando las concentraciones y vieron y encontraron que 1 gramo de leche materna de humano tenía 37 o tiene 37 miligramos de cisteína, contra lo de la leche de los otros bovinos. El más parecido, más cercano, es la leche de la vaca. Ese mismo gramo de leche de vaca tiene 6 a 7 miligramos de cisteína. Entonces, lo que ellos buscaron, ¿cuál fue la diferencia de saber que
tanto esa leche materna, con razón, aquel niño que se amamantaba por más de 8 meses, un año, iba a tener menos complicaciones y enfermedades a través de la vida, porque le daba o sea, como que se llena el tanque de la cisteína para mantener toda la cantidad de procesos que ya lo mencionaba la doctora Soraya en cuanto a la producción normal de esos radicales libres o de especies reactivas de oxígeno. En 2008, otro de los grandes médicos de nuestra ciencia, que fue premio Nobel de Medicina en el 2008, el doctor Lou Montagnier, descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana en 1983 y él utilizó, ya conociendo para qué servía precisamente el glutatión, y más adelante les voy a mostrar una gráfica de las 4 funciones principales de ese glutatión. Y lo utilizó en sus pacientes y encontró que aumentando ese nivel de glutatión sanguíneo iba a encontrar prolongación de la vida de estos pacientes que eran presas de cualquier antígeno que lo fuera a acabar, ya sea lo que vemos ahorita o cualquier virus respiratorio. En el 2011, otro de los premios Nobel que mencionan el glutatión o el nivel de glutatión que tiene mucho que ver con esa inmunidad innata, el doctor Bruce Biller y Jules Hoffman, por un lado. Y por otro lado, el doctor Ralph Stein descubrió también que esas células dendríticas tenían que ver con la inmunidad adaptativa, o sea, la inmunidad que se adquiere el sistema, el hombre, el humano, ante la defensa de los sistemas agresivos o los antígenos. Pero esto tenía muchísimo que ver con los niveles de glutatión en sangre. Asimismo, entonces nosotros vemos que a menor edad la concentración de glutatión es mucho mayor, por lo que ya les mencionaba, de acuerdo a la alimentación, principalmente la leche materna. Y tiene mucho que ver con el agotamiento mismo de ese glutatión, lo que nos rodea, lo que nosotros en medicina integrativa le llamamos epigenética. Es no solamente la alimentación insana, sino todo lo que nos rodea, electromagnética, todas aquellas sustancias que tienen que ver también para el mayor desgaste de nuestras células. El mismo estrés que nosotros vivimos permanentemente. En la actual pandemia, a veces nos asusta más y es lo que nosotros le llamamos también la psiconeuroendocrinoinmunología. Lo que tú piensas va a hacer un efecto directo en el sistema inmune. Y si tienes un nivel bajo de glutatión, pues vas a ser presa precisamente de que te pueda atacar mucho más fácil el sistema. Asimismo, vamos encontrando que en la medida que van pasando los años, y se sabe que a partir de los 30 años, ese nivel de glutatión empieza a bajar. Los niveles de glutatión normales están en 325 milimoles hasta 1200 milimoles por litro. Gustavo Bono y Patricia Conchave, una de las características que encontraron también, porque ellos buscaban como el antienvejecimiento, y encontraron que aquellos pacientes que sufrían de Alzheimer, Parkinson, todas esas enfermedades neurodegenerativas, todas esas enfermedades autoinmunes, tuvieron que ver o tienen que ver muchísimo con ese nivel de glutatión. De tal manera que ese glutatión, a partir de los 40, 50 años en agotamiento, va a tener mucho impacto en muchas enfermedades que más adelante también se las voy a mencionar, alrededor de 170 enfermedades. ¿Qué mejor ver nuestra matriz extracelular? La matriz extracelular es lo que está entre una y otra célula, y tener esos niveles de glutatión adecuados. ¿Cuál es el mejor nivel adecuado? Por una nutrición sana, por un donador de cisteína, que ya precisamente Gustavo Bono y Patricia Conchave lo determinaron. Tienen más de 70 patentes en sus estudios científicos llevados a cabo, y que nosotros los podemos encontrar en nuestra biblioteca médica, el PubMed. Aquí les mencionaba lo que les decía, las 4 principales funciones del glutatión, y vaya la importancia que viene a ser con un nivel suficiente de glutatión cuando es científico.
Hay glutatión hecho en el laboratorio, lo que se llama el sintético, pues el que se hace en el laboratorio, pero precisamente se dan cuenta que no tiene el mismo efecto que llega a tener ese donador de cisteína para formar en cada célula la concentración suficiente de glutatión. ¿El por qué? Porque precisamente el mantenimiento constante de ese donador de cisteína es el que va a mantener ese nivel. No es lo mismo aquel glutatión o la cisteína tomada y mucho menos la inyectable, porque tendría que tener uno en forma endovenosa mantenimiento permanente de glutatión sintético del cual no va a alcanzar de pronto a tener estas principales funciones. Una de ellas, que es la que nos atañe en estos momentos en cuanto a la pandemia producida por el coronavirus, y es el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte y sano es el que va a determinar que el organismo pueda no solamente defenderse, ya lo decía el Premio Nobel de Medicina en el 2011, de esa inmunidad adaptativa, no solamente defenderse de lo que nos ataca, como es el virus, sino el saber que ese sistema inmune está bien formado para modular lo que cuando hay una infestación de coronavirus va a ser lo que en forma exagerada se conoce como la tormenta de citoquinas. Otra de las funciones que tiene, ya vieron la gráfica anterior de la matriz extracelular limpia, tiene que ver con la desintoxicación. Es el ayudar precisamente a remover todos esos detritos, todos esos desechos propios del metabolismo normal de cada célula. Pero cuando ese metabolismo se va haciendo y queda dentro de una y otra célula, no es capaz el mismo organismo porque le faltan sustancias como el glutatión para ser eliminado a través del riñón, a través de las heces, a través de la respiración, como es principalmente el CO2, que son desechos propios del metabolismo. Y como se produce en la célula directamente en la mitocondria, es el principal formador de energía celular y es el que le hace a aquellos pacientes con SIDA que vio el doctor Luc Montagnier, que les mejoraba su calidad de vida porque precisamente una de las funciones es esta, la producción de energía. Y vaya, otra de las funciones principales como es la antioxidante, llamado el antioxidante maestro, el glutatión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ingerir cualquier cantidad de antioxidantes como vitamina C, vitamina D, el ácido alfa-lipoico, pero estos no van a funcionar bien en falta o en deficiencia de glutatión. De tal manera que la mejor función que tiene en el organismo todos estos otros antioxidantes la tiene que ver mucho con la cantidad y calidad del glutatión. Aquí para mostrarles una gráfica y recordar cuando estudiamos en el primario y bachillerato aquella hermosa célula que nos complicaba la vida y bueno, es el retículo endoplásmico, la membrana nuclear, pero aquí lo que les quiero mostrar es principalmente la mitocondria, es allí donde se forma el glutatión a partir de ese donador de cisteína que viene protegido y se une con el ácido glutámico y la glicina para formar todas las funciones que ya les dije. Ya lo mencionaba la doctora también, que lo normal es que se produzca estrés oxidativo de acuerdo a la función del metabolismo de la célula. Pero si ese estrés oxidativo es mayor, causado por muchas cosas que nos rodean, como son las radiaciones ultravioletas, como son la inflamación, como es el propio metabolismo de acuerdo a la cantidad de ingesta de esa comida insana o qué sé yo, y algunos vicios como el tabaco, como son las radiaciones, la contaminación ambiental, el sedentarismo, todas esas cosas van a ocasionar que ese estrés oxidativo, o sea, esa producción de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, como lo llamamos en la actualidad, es la que va a ocasionar daño directo en el DNA, en esa cadena, y ocasiona al final de cuentas muchas enfermedades. Ya vemos que a menor radical libre, a menor especie de reactivas de oxígeno, va a tener la persona, va a estar más sana.
a mayor cantidad y mayor producción, va a repercutir entonces en toda esta cantidad de enfermedades, porque hay daño directo en la oxidación de las proteínas, va a dañar directamente los lípidos y asimismo, como ya les dije, va a dañar el DNA. De tal manera que al final de cuentas terminan en estas enfermedades muy severas en cualquier parte de nuestro sistema, de nuestro organismo. Y aquí vemos que pueden ser, si se las nombro una a una, son muchas, son más de 170 enfermedades que puede ocasionar. Y ya lo que nos atañe en estos momentos es el coronavirus. O sea, la deficiencia de glutatión va a repercutir en forma drástica en lo que en la evolución de la enfermedad del coronavirus. Al ingresar, se va a producir unas citoquinas. Ahí les quiero mencionar así básicamente lo que es la interleuquina 1. Es la principal causante de inflamación del sistema nervioso central. Por eso cuando los primeros síntomas en la cefalea, el dolor de cabeza, es el mayor síntoma y el que está directamente relacionado con la producción de interleuquina. La cantidad precisamente de liberación de esa citoquina va a ser de acuerdo a cómo ese sistema inmune está. Si está no solamente sano, sino sano y fuerte, sino que pueda modular precisamente esto. Esto es un proceso normal cuando hay un contagio de algo, un contagio de un virus, un contagio de una bacteria o un hongo. La reacción propia del sistema inmune de nuestro organismo es a través de un proceso inflamatorio, pero es un proceso del cual tiene que ser modulado si ese sistema está sano, a través de la misma cantidad de glutatión en sangre. Y asimismo, ella va a manifestarse. ¿Cómo vamos nosotros a prever entonces que ese glutatión, o vamos a corregir esa deficiencia de glutatión? A través de la ingestión de una comida sana. La cisteína se encuentra en el huevo, en la leche, en la carne, en las acelgas. Pero miren cómo se obtiene precisamente a través del huevo. Tendríamos que comer para obtener alrededor de esos 30 miligramos de cisteína que teníamos por la leche materna. Tendríamos que comer crudos, porque la cisteína es lábil al calor. Crudos, alrededor de 18 huevos diarios, alrededor de 6 libras de carne diaria. La verdad es que es difícil, mejor dicho, imposible comerla. Pero de todas maneras, una de las formas que se tiene es a través de estos alimentos sanos, de esa nutrición sana. Como ya les decía, nosotros encontramos dentro de esto, basado en la ciencia, que el glutatión, precisamente la deficiencia de glutatión, tiene mucho que ver en la proliferación del coronavirus a través del bloqueo de la síntesis de RNA que el mismo virus hace dentro de la célula. Otra de las cuestiones científicas que podemos encontrar en la literatura es que la deficiencia misma del glutatión se sabe que es la principal causa de manifestaciones severas y serias del coronavirus, sobre todo en la cantidad de pacientes o la mortalidad de cada uno. Les agradezco mucho, la verdad, su atención y bueno, estoy atento para cualquier duda, cualquier pregunta. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias. Doctor Gustavo, qué presentación tan buena sobre el glutatión. A mí la verdad, después de esto no me queda ninguna duda de cómo actúa el glutatión, dónde actúa en el nivel celular, todo. Hay preguntas, pero ¿cómo le parece que sus compañeros, sus colegas hoy y compañeros de foro han hablado de todo y pusieron en contexto a las personas que hicieron preguntas? Entonces, realmente lo felicito. Muchísimas gracias. No sé si alguien quieran hacer preguntas, por favor las escriben, al final vamos a contestar. Sabemos que este tiempo es bien corto y vamos sobre el tiempo súper bien, doctor Gustavo. De verdad, mil y mil gracias para todas las 200, casi 300 personas que se encuentran en este momento conectadas. Su información ha sido realmente
tremendamente valiosa. Muchísimas gracias, doctor.